Los años irían pasando en la Tierra, nuestros amigos envejecerían y muchos de ellos morían con el pasar de los años. Muy pocos de ellos quedarían con vida, entre ellos Vegeta, que se había convertido en un dios para suplantar a Bills en el futuro. Por ello, tendría una larga longevidad. 17 y 18 eran androides, por lo que no envejecerían. Algo similar pasaría con Majin Buu, quien por ser mágico tampoco envejecía, y Piccolo, que en el pasado había pedido a Shenlong la juventud eterna. Goku estaba en sus últimos años, ya le quedaba poco, aunque se veía como siempre, su cuerpo ya le estaba pasando factura. Un día, Goku estaría en el campo, seguía cosechando en memoria de Milk. Vaya, este año la cosecha ha sido muy buena, diría Goku al secarse el sudor. Estaba cansado. Su espalda le dolía. Ya había pasado algunos años de su retirada como guerrero de las artes marciales. En un momento, Vegeta llegaría. Kakaroto, ha pasado mucho tiempo. Vegeta, pero si eres tú, diría Goku. Me pregunto qué haces aquí. ¿No eres alguien de visitar a los demás? Tu momento ha llegado, diría Vegeta. Goku emitiría una ligera sonrisa. Sí, ya lo creo, diría Goku. Creo que incluso me pasé de la fecha. Pero, ¿cómo lo supiste? Ya te había llegado la hora, pero le pedí a Enma Daiyosama un poco de tiempo, diría Vegeta. ¿De verdad? Diría Goku. Eres un tonto, Kakaroto, diría Vegeta. Pudiste seguir viviendo, joven. Lo siento, Vegeta, pero eso no es para mí. No sería justo seguir viviendo si no tengo una meta, diría Goku. Soy un mortal y estoy orgulloso de eso. Como sea, solo vine a despedirme, y hay una sola manera en que los Saiyajin se despiden, diría Vegeta. Entiendo, diría Goku al ponerse en guardia. Estoy listo. Goku y Vegeta se lanzarían el uno contra el otro y comenzarían a luchar entre sí, intercambiando una gran cantidad de ataques. Aunque era más que evidente que Vegeta solo jugaba con Goku, no estaba peleando en serio por la gran cantidad de diferencia de poder que había entre ellos. De esta manera pasarían los minutos, hasta que finalmente Goku no lo soporta más. Caería el cuerpo rendido. Eso fue divertido, diría Goku, aunque me he cansado muy rápido. Los ojos de Goku se cerrarían y este caería al suelo. Adiós, Kakaroto, diría Vegeta. Vegeta se daría la vuelta mientras se alejaba de su amigo. Oye, Vegeta, llamaría Goku. ¿Qué? Se giraría Vegeta aterrado. Se supone que estás muerto. Lo estoy, diría Goku. Goku señalaría encima de su cabeza, mostrando una aureola. Esto significa que estoy muerto, diría Goku. Creo que Enma Daiyosama me dio un cuerpo físico para que resuelva un par de cosas. Incluso me siento joven. Kakaroto, eres un idiota. Arruinaste todo el momento. Tu muerte debía de ser emblemática, diría Vegeta furioso. Vegeta, no digas tonterías. Ya me he muerto más de una vez, diría Goku. Bueno, como sea, iré a buscar a mis descendientes. Alguien tiene que hacerse cargo de este campo. Este tonto se comporta como si nada hubiera pasado, incluso sabiendo que está muerto, pensaría Vegeta desconcertado. De todas formas, Kakaroto siempre fue así. Vegeta se iría de allí, mientras que Goku se encargaría de contactar a sus descendientes. Los años pasarían y la familia de Goku se haría cargo del campo. Con el correr de los años, quedaría un pequeño llamado Ravion. Era el pariente más joven de Goku, a quien apenas le quedaba un rastro de la sangre Saiyajin. Ni sus padres ni sus abuelos tenían idea de esa raza no proveniente de la Tierra. Las aventuras de Goku y los demás habían pasado al olvido, pero el pequeño Ravion era un calco de Goku, exactamente a él de cuando era pequeño. Hasta tenía su misma voz. A diferencia de Goku, era un niño muy consentido por sus padres, quien estaba lejos de las artes marciales por vivir en las comodidades de la ciudad y sin necesidad de defenderse. En el templo de Kamisama, Piccolo estaba con Dende viendo todo con atención. La Tierra ha evolucionado demasiado rápido, diría Piccolo. Es cierto, sobre todo en tecnología, diría Dende. Los terrícolas avanzaron tanto que se olvidaron de la contaminación. El planeta es un caos. Te he dicho que hay que intervenir más en la Tierra. Los humanos son muy tontos, diría Piccolo. Lo sé, pero la verdad es que no sé cómo actuar, diría Dende. Casi no quedan zonas donde la tecnología no haya explotado sus recursos. Mira eso, diría Piccolo. Piccolo y Dende verían un campo muy valioso donde se cultivaban grandes cantidades de alimentos. Aquel campo estaba custodiado por guardianes cibernéticos. Entre ellos estaban 17 y 18. Ese es el campo de los descendientes de Goku, diría Dende. Goku pidió que siempre continuaran con la cosecha sin importar lo que pasara. Y mira, ahora son millonarios por conservarlo. Solo hay 5 campos como esos en el mundo. 17 y 18 trabajan dentro de la seguridad, diría Piccolo. Nunca han dicho nada sobre el pasado. Hacen de cuenta que solo son unos empleados. Señor Piccolo, mire eso, diría Dende asombrado. Dende y Piccolo verían al pequeño Ravion. Su similitud con Goku los dejaría asombrados. Vaya,
Es como Goku, diría Piccolo. ¿Acaso habrá reencarnado? Nada de eso, diría Goku al llegar. ¡Goku!, diría Piccolo. Goku venía desde el más allá. Tenía un cuerpo prestado por 24 horas. Hola, chicos, diría Goku. Señor Goku, hace años que no lo veo, diría Dende emocionado. Lo sé, diría Goku. Es bueno saber que mi familia tiene dinero por nunca abandonar el campo. ¿Viste a ese niño igual a ti?, diría Piccolo. Sí, lo vi, diría Goku. Él es la esperanza de este planeta. ¿Esperanza?, diría Piccolo. Goku, ¿qué es lo que sabes? Piccolo, no puedo decirlo todo o arruinaría la trama. Diría Goku. Escucha, siempre fuiste un buen niñero de mi familia. Quiero que te hagas cargo de ese niño, por favor. Haz lo posible para que entrene y siga el camino de las artes marciales. Tiene que ser una broma, diría Piccolo. Ese niño malcriado es peor que Gohan cuando lo conocí. Si agarra un poco de frío, se enfermará. Lo sé, pero es un Saiyajin, diría Goku. No importa que tanta sangre humano haya antes que él. La sangre de Saiyajin es muy fuerte. Piccolo y Dende se observarían entre sí. No sabían qué pensar de la situación. ¿Quieres que lo entrene?, diría Piccolo. Ya te darás cuenta de lo que tienes que hacer, diría Goku, y se iría de allí. Vaya, Goku fue muy misterioso, diría Dende. Es un tonto, diría Piccolo. En aquel campo, el pequeño Ravion se había alejado de sus padres, ya que le gustaba caminar entre los cultivos. A pesar de que sus padres se lo prohibieran, lo seguía haciendo. En un momento, 17 y 18 lo encontrarían. Oye, niño, sabes que no puedes estar aquí, diría 17 seriamente. Los cultivos valen mucho dinero. Podrías enfermar las cosechas, diría 18. Lo siento, es que me aburro en mi casa, diría Ravion. Mejor ve con tus padres, diría 17. Deben de estar preocupados por ti. Sí, diría Ravion y se iría. Qué niño tan molesto, diría 18. Sí, me recuerda mucho a Goku, diría 17. Momentos más tarde, 17 se enteraría que la Patrulla Roja estuvo intentando comprar el campo. 18, ¿ya lo sabes?, diría 17. Sí, la Patrulla Roja de nuevo, diría 18. Están comprando los campos en todo el mundo. Si obtienen serán los dueños de la comida del mundo. Esos granujas deben de querer conquistar el mundo, diría 17. Creo que deberíamos de hacer algo al respecto. ¿Eres tonto? Tienen guerreros más fuertes que nosotros, diría 18. No tiene sentido pelear. Lo mejor que podemos hacer es cuidar este campo y que no lo destruyan. De pronto, en el cielo se vería un misil. 17 se daría cuenta de esto a tiempo. Saltaría a gran velocidad y con una barrera se encargaría de que el misil explotara, tratando de no hacer daño a los cultivos. Esos desgraciados, diría 17 molesto. Las alarmas se encenderían por todas partes tras el ataque. Otro ataque, diría 18. No podremos seguir así mucho tiempo. Lo sé, diría 17. Ravion estaba fuera de la casa. De pronto, alguien le taparía la boca y se lo llevaría. El niño trataría de gritar, pero nadie lo escuchaba. Unos soldados de la Patrulla Roja lo habían secuestrado. ¡Excelente! Con este niño podremos reclamar el campo, diría uno de los soldados. Tenemos que llevarlo a la base cuanto antes, diría el otro soldado. Horas más tarde, el secuestro del niño se había hecho público. 17 y 18 no tendría más opción que ir hasta la base de la Patrulla Roja para buscarlo. Esos tontos sí que se pasaron de la raya, diría 17. No podemos dejar que toquen a ese niño o nos quedaremos sin trabajo, diría 18. 18, nuestro trabajo es lo menos importante después de todo, diría 17. Ravion lloraba en una celda. Estaba triste por ser separado de su familia. ¡Quiero ir con mamá!, diría Ravion entre llantos. ¡Cierra la boca o te cortaré la lengua!, diría uno de los soldados. Coronel Magenta, tenemos todo listo. Perfecto, diría el coronel Magenta. Ahora que tenemos a este niño, podremos hacernos con su campo. Los androides 17 y 18 vienen al ataque, diría uno de los soldados. Envíen a Gamma 1, él se encargará de todo, diría el coronel Magenta. 17 y 18 estaban entrando a la base derrotando a cada uno de los soldados. De pronto, Gamma 1 aparecería. Atacaría a los hermanos con un simple golpe a cada uno derribándolos. No dejaré que den un paso más, diría Gamma 1. Será mejor que se rindan. No nos iremos sin Ravion, diría 18. Será mejor que lo entregues, diría 17. Ya veo, con que eso quieren, diría Gamma 1. Gamma 1 elevaría su ki al máximo, como si nada. Llegaría 17 y 18 golpeándolos a cada uno. Ambos trataban de hacer lo posible por defenderse, pero no lo tenían nada fácil. El poder de Gamma 1 lo superaba por mucho. 18, tenemos que hacer algo, diría 17. No sé qué hacer. Apenas puedo leer sus movimientos, diría 18. En un momento,
Gamma 1 golpearía ferozmente a 18. Luego de eso, llegaría a 17. Ambos quedarían en el suelo sin poder moverse. Veo que son patéticos, diría Gamma 1. Solo son androides antiguos y pasados de moda. ¿Me dijiste vieja? Diría 18 furiosa. Gamma 1 estaba listo para dar el ataque definitivo, pero antes de lograrlo, llegaría Picoro colocándose frente a los androides. Oye, será mejor que te calmes, diría Picoro. ¿Picoro? Diría 18. Pensé que te habías muerto, diría 17. Cierren la boca, yo me encargaré de todo esto a partir de ahora, diría Picoro. ¿De verdad crees que tienes el poder para detenerme? Diría Gamma 1. Vengo por ese niño y no me iré sin él, diría Picoro. Picoro se quitaría la capa y luego se tronaría el cuello. Estaba listo para pelear. ¿Con qué escogiste este día para morir? Diría Gamma 1. Ahora veremos quién le dará una paliza a quién, diría Picoro. Te haré morder el polvo en solo 5 minutos. Picoro y Gamma 1 se observaban en silencio. Las tensiones incrementaban en el ambiente. El viento arrastraba polvo a su alrededor, mientras los androides 17 y 18 yacían en el suelo, intentando recobrar el aliento tras la devastadora paliza que habían recibido. Espero que no estés bromeando con eso de los 5 minutos, diría Gamma 1 con una sonrisa desafiante. No querrás decepcionarme. Picoro, calmado y con una mirada de absoluta determinación, adoptaría su postura de combate. He aprendido que no se puede subestimar a los androides, ni siquiera a los nuevos modelos como tú, pero te advierto, no me voy a contener, diría Picoro. Gamma 1 cargaría hacia Picoro, lanzando un puñetazo directo a su rostro. Picoro esquivaría ágilmente, pero el aire cortado por el golpe mostraría cuán poderosa era la fuerza de Gamma 1. Los movimientos de Gamma eran rápidos, más rápidos de lo que Picoro anticipaba, pero aún mantenía el control. Los dos guerreros intercambiarían una ráfaga de golpes y patadas a una velocidad vertiginosa. Picoro esquivaba los ataques de Gamma 1 con una mezcla de técnica y experiencia, mientras que Gamma 1 mostraba una fuerza y velocidad sobrehumanas, propias de un androide de última generación. Los puños chocaban con la intensidad de explosiones, provocando cráteres en el suelo con cada impacto. ¡Te estás conteniendo!, diría Picoro mientras bloqueaba otro golpe. ¿Es que no eres más fuerte que esto? Gamma 1 frunció el ceño. Hablas demasiado para alguien que está a punto de caer, diría Gamma 1. Picoro saltaría hacia atrás, creando distancia entre ambos. Sin perder el tiempo, lanzaría una serie de rayos de energía que Gamma 1 bloquea sin problemas, pero que cubrieron el campo de batalla en una nube de polvo. Te enseñaré lo que es el verdadero poder, diría Picoro mientras su aura empezaba a incrementarse exponencialmente. El brillo anaranjado comenzaría a envolver su cuerpo. Los músculos se abultaban y sus ojos brillaban con intensidad. Había decidido usar su forma Orange. Gamma 1 retrocedería ligeramente, sorprendido por el súbito aumento de poder en Picoro. La fuerza que irradiaba ahora el namekiano era inmensa, casi abrumadora. Con esto, te haré pagar por el sufrimiento que les causaste a 17 y 18. Gruñía Picoro mientras avanzaba hacia Gamma 1. La verdadera batalla estaba por comenzar. Picoro atacaría con una fuerza devastadora y esta vez Gamma 1 no podría reaccionar con la misma facilidad. Los puñetazos del namekiano eran como cañones, enviando a Gamma 1 volando con cada impacto. Picoro no dejaba de golpear, llevando la pelea a un nivel completamente distinto. Gamma 1 intentaba contraatacar, pero Picoro ahora tenía el control absoluto. El suelo se agitaba y las rocas volaban por los aires mientras el combate se intensificaba. Gamma 1, ahora mostrando signos de fatiga, decidiría usar una de sus técnicas más poderosas. ¡No subestimes a los androides!, gritaría Gamma 1 mientras concentraba su energía en un brillante rayo de poder. El ataque se dispara como un láser directo hacia Picoro, pero Picoro, en su forma Orange, lo detendría con una sola mano. El rayo sería desviado hacia el cielo, donde explotaría sin causar daño alguno. ¿Es todo lo que tienes?, preguntaría Picoro con frialdad. He enfrentado desafíos muchos mayores que estos, diría Picoro. Tú no representas una amenaza para mí. Con un último y devastador golpe, Picoro mandaría a Gamma 1 al suelo, creando un cráter gigantesco bajo su cuerpo. El androide quedaría allí, sin poder moverse. Su sistema interno estaba en estado crítico tras la brutal paliza. Vaya, ¿de verdad que le ganó?, diría el 17. Picoro no ha perdido el tiempo durante estos años, diría 18. Picoro respiraba pesadamente, pero aún mantenía su postura firme. Se acercaría al cuerpo maltrecho de Gamma 1, observándolo por unos momentos. Podría terminar contigo aquí y ahora, diría Picoro, pero no soy como tú. No mato a enemigos derrotados sin razón.
razón. Gamma 1 intentaría moverse, pero era inútil. No necesito tu compasión, diría Gamma 1 con dificultad. Esto no es compasión, respondería Piccolo con voz dura. Es justicia. Has sido manipulado por gente que no comprende la verdadera fuerza, ni lo que significa luchar por un propósito mayor. Piccolo se daría la vuelta y caminaría hacia 17 y 18, quienes ya se estaban recuperando lentamente. Voy a buscar a Ravion. Ustedes asegúrense de que nadie más nos moleste, diría Piccolo. 17 asintió con la cabeza mientras se levantaba, su cuerpo todavía dolorido por la batalla. Tuvimos suerte de que llegaras, Piccolo, diría 17. Un momento, ¿cómo sabes su nombre? Diría 18. Es cierto, ¿acaso vienes por el niño? Diría 17. Saben perfectamente que el niño es descendiente de la familia de Goku, diría Piccolo. Corre sangre Saiyajin por sus venas, así que me lo llevaré para entrenarlo. Oye, no puedes hacer eso. ¿Qué le explicaremos a sus padres? Diría 18. Ustedes podrán pensar en algo, diría Piccolo. No, espera, diría 17. Piccolo no respondería, ya que su atención estaba enfocada en lo que debía hacer a continuación. Entraría a la base, siguiendo el rastro de la energía de Ravion hasta una pequeña celda subterránea. Allí, el pequeño Ravion estaba sentado, con lágrimas en los ojos. ¿Quién es usted?, diría el pequeño al verlo. Piccolo se arrodilla frente a la celda y con un simple gesto de su mano, destruye el candado que lo mantenía encerrado. Vamos, Ravion, es hora de que salgas de aquí, diría Piccolo. Ya veo, usted es la persona que mi mamá y mi papá contrataron para salvarme, diría Ravion. Creo que será más difícil de lo que pensaba, pensaría Piccolo. Sí, eso mismo. Ravion se lanzaría a los brazos de Piccolo, aliviado de estar a salvo. El namekiano lo cargaría en sus brazos, sintiendo la fragilidad del niño, pero también percibiendo algo más en su interior, una chispa de poder que apenas estaba despertando. Esto, pensaría Piccolo desconcertado. Ahora lo entiendo. Goku tenía un motivo para que lo entrene. Puedo sentir esa energía dormida en su interior. Mientras volvían al exterior, Piccolo miraría hacia el cielo pensando las palabras de Goku. Había algo en este niño, algo que podría ser clave para el futuro de la Tierra. No podía ignorar la responsabilidad que le había sido encomendada. De regreso con 17 y 18, Piccolo los observaba mientras estos terminaban de neutralizar a los últimos soldados de la Patrulla Roja. Voy a llevarme a Ravion, diría Piccolo. Necesita entrenamiento. Hay algo en él que debemos despertar y no puedo dejarlo sin preparación. 18 frunció el ceño. ¿Estás seguro? Es solo un niño. No ha mostrado ningún interés en las artes marciales, diría 18. Eso está por cambiar, respondería Piccolo con firmeza. Goku vio algo en él y yo también lo veo. Es posible que él sea la clave para enfrentar algo más grande que todo lo que hemos conocido hasta ahora. Goku, diría 17. Aún está en el más allá, diría Piccolo. Vaya, diría 17 asombrado. Bueno, si eso es lo que crees, entonces hazlo. Nosotros nos encargaremos de mantener el campo seguro. Piccolo, con Ravion en brazos, despegaría del suelo y comenzaría su vuelo hacia las montañas, donde comenzaría el entrenamiento. El niño miraba hacia abajo, contemplando la tierra que alguna vez había sido su hogar tranquilo, sin comprender del todo el destino que le esperaba. Entonces, diría 18. Vamos a decirle que se murió, diría 17. De todas formas, a estos millonarios no les importará mucho. Mientras Piccolo y Ravion se alejaban, Dende observaba todo desde el templo de Kamisama. ¿Crees que Piccolo podrá despertar el potencial de ese niño?, preguntaría Dende dirigiéndose a Mr. Popo, quien estaba a su lado. Mr. Popo, siempre enigmático, simplemente sonreía. El tiempo lo dirás, pero si Goku y Piccolos creen en él, entonces hay algo en especial en ese niño. Dende asintió lentamente. Solo espero que estén preparados para lo que viene, diría Dende. La Patrulla Roja había sido derrotada, pero la amenaza aún no había terminado. Mientras Piccolo volaba con Ravion hacia el futuro incierto, sabía que las palabras de Goku eran más que una simple intuición. Algo grande estaba por venir, y Ravion, aunque pequeño y frágil ahora, podría ser la última esperanza de la Tierra. Pero, ¿podría un niño malcriado y sin experiencia convertirse en el guerrero que necesitaban? Solo el tiempo y el entrenamiento bajo Piccolo lo dirán. Cuando Piccolo llega con Ravion a las montañas, el niño se daría cuenta de que Piccolo le había mentido. Oye, esta no es mi casa, diría Ravion. ¡Me mentiste! Será mejor que guardes silencio, diría Piccolo. No vas a volver a tu casa hasta que me derrotes. ¿Qué?, diría Ravion desconcertado. Lo que oíste. Vienes de un largo linaje de origen Saiyajin, una raza guerrera muy poderosa, diría Piccolo. Eso no es cierto. Dices mentiras, diría Ravion. Quiero ir a mi casa con mi mamá y mi papá. Piccolo se mostraría realmente furioso. Le daría una patada a Ravion que lo lanzaría lejos varios metros. Ravion quedaría en el suelo adolorido y comenzaría a llorar. ¡Demonios!, diría Piccolo. Ni siquiera Gohan era así. Este mocoso ni siquiera tiene cola. ¡Quiero a mi papá y mi mamá!, diría Ravion.
¡Ya cierra la boca!, diría Pícoro furioso. Comenzaremos con el entrenamiento ahora mismo. Atácame con todas tus fuerzas. Aún así, el pequeño seguía llorando en el suelo. ¡Que me ataques, dije!, diría Pícoro. No puedo, me duele la panza porque me pegaste, diría Ravion. Pícoro se acercaría a Ravion, lo sujetaría fuerte de la cabeza, luego lo lanzaría hacia una montaña. Si con Gohan funcionó, con él también, diría Pícoro. Ravion lloraba de desesperación. Pícoro lo estudiaba, pero a último momento, Pícoro debería de llegar a Ravion y sostenerlo. No había sido capaz de destruir la montaña en una situación extrema. No puede ser, casi lo mando con Goku, pensaría Pícoro. Tengo que ser más cuidadoso con él. Ravion se había desmayado por la impresión. Pícoro lo llevaría a su casa para dejarlo descansar. Luego, buscaría algo de comida para él. La situación era más complicada de lo que esperaba. Demonios, tiene un poder oculto sorprendente, pero será difícil despertarlo, diría Pícoro. Por otro lado, el coronel Magenta estaba listo para regresar con sus planes. A pesar de la destrucción de parte de Pícoro y los androides, estaba trabajando en otro proyecto ambicioso. Gamma 1 estaba a su lado, a punto de descubrirlo. ¿Qué es lo que tiene planeado?, diría Gamma 1. Ya lo verás, diría Magenta. Magenta activaría una cápsula donde saldría otra versión de Gamma 1. Era Gamma 2. ¿Qué es eso?, diría Gamma 1 desconcertado. Una réplica de ti, diría Magenta. No puedo crear otros androides, así que creé otro. Más adelante haré un tercero, pero me faltan recursos. Así que tú eres mi hermano mayor, diría Gamma 2 con una gran sonrisa. No se ve muy serio, diría Gamma 1. ¿Qué pasa, calabaza?, diría Gamma 2. No, esto no me gusta. No quiero un payaso de compañero, diría Gamma 1. No soy un payaso, soy un androide con sentido del humor, diría Gamma 2. Aunque los haga exactamente iguales, la personalidad puede variar. No es algo que pueda arreglar, diría Magenta. De todas maneras, no tendrás otra alternativa. Se llevarán bien, les guste o no. Gamma 2 había despertado para buscar al pequeño Ravion. Mientras tanto, 17 y 18 darían las explicaciones sobre el pequeño, diciendo que la patrulla roja lo tenía en captura y que no habían podido salvarlo, aunque en verdad Pícoro lo estaba preparando para ser un guerrero. Mientras Ravion dormía profundamente, su cuerpo pequeño se recuperaba lentamente de las heridas. Pícoro lo observaba desde una roca cercana. Su expresión era seria mientras reflexionaba sobre el desafío que enfrentaba. Este niño tiene potencial, pero es tan distinto a Gohan, más frágil, más dependiente. Goku realmente me ha dejado una tarea difícil, diría Pícoro. Con el amanecer, Pícoro decidiría que era hora de comenzar el entrenamiento. Se acercaría a Ravion y lo despertaría con suavidad, aunque su tono seguía siendo firme. ¡Levántate! Hoy empezamos el entrenamiento, diría Pícoro. Ravion abriría los ojos lentamente y frunció el ceño. Su cuerpo todavía dolía por los golpes del día anterior. No quiero hacer esto, quiero volver con mis papás, murmura Ravion, frotándose los ojos. Pícoro se cruzaría de brazos. Impaciente, no iba a tolerar la debilidad, pero sabía que tenía que ser más cuidadoso con este niño. Golpearlo sin piedad no funcionaría como con Gohan. Si no entrenas, nunca serás lo suficientemente fuerte para proteger a los que amas, diría Pícoro, mirando a Ravion con dureza. La Tierra necesita guerreros, y tú tienes la capacidad de ser uno de ellos. Ravion se levantaría con torpeza. Su rostro aún reflejaba desconfianza y miedo. No soy un guerrero, soy solo un niño. ¿Por qué me estás obligando a hacer esto?, protestaría Ravion con lágrimas formándose en sus ojos. Pícoro respiraba hondo, recordando las palabras de Goku. Ese niño era especial, aunque ahora no lo parecía. Tienes sangre Saiyajin en tus venas, igual que Gohan, igual que Goku. Hay un poder increíble dentro de ti, y lo que quiero es que aprendas a controlarlo. Si no lo haces, cuando ese poder salga, no serás capaz de manejarlo, respondería Pícoro con un poco de calma. A regañadientes, Ravion aceptaría continuar. El entrenamiento comenzaría con ejercicios básicos, pero el progreso era lento. Pícoro lo presionaba, aunque menos agresivamente que antes. Ravion no dejaba de quejarse, y cada vez que lo empujaban más allá de sus límites, respondía llorando o colapsando de agotamiento. Después de varios días, en un momento de desesperación, cuando Pícoro lo empuja a esquivar ataques de energía, Ravion gritaría de frustración y una poderosa ráfaga de energía descontrolada saldría de su cuerpo, destruyendo las rocas cercanas. Pícoro retrocedería un poco, impresionado por la magnitud del poder. Ahí está, ese es el poder del que te hablo, diría Pícoro. Pero no puedes dejar que salga de esa manera, tienes que controlarlo. Ravion caería de rodillas, agotado
asustado. No puedo controlarlo. Murmuraba Ravion entre sollozos. Sí puedes, solo necesitas tiempo, diría Picoro, aunque en su interior sabía que necesitaba encontrar una forma más efectiva de enseñarle. Mientras Picoro se concentraba en el entrenamiento, en la base de la Patrulla Roja, el Coronel Magenta y Gamma 1 preparaban su próximo movimiento. Con Gamma 2 ahora activado, Magenta confiaba en que podían enfrentar a Picoro. Es hora de traer al niño de vuelta, diría Magenta con una sonrisa oscura formándose en su rostro. Nuestros investigadores detectaron que, desde hace días, Picoro lo está entrenando. Debe de saber que es pariente de Goku. ¿Lo conoce? Diría Gamma 1. Claro que sí. Goku fue un problema por años para la Patrulla Roja, pero no hay nada que la tecnología no pueda solucionar, diría Magenta. Por eso me he mantenido durante miles de años y nunca he podido conquistar la Tierra. Gamma 1 y Gamma 2 saldrían de la base, dirigiéndose hacia la ubicación de Picoro. La tensión aumentaba con cada kilómetro que se acercaban. Sus sensores detectaban la energía creciente del Namekiano y del niño. En la montaña, Picoro sentiría un cambio en el aire. Dos presencias poderosas se acercaban rápidamente. Prepárate, Ravion, vamos a tener visitas, diría Picoro mientras adoptaba una postura de combate. Ravion, todavía agitado, miraría a Picoro con miedo. No puedo pelear, no estoy listo, diría Ravion retrocediendo. No te estoy pidiendo que pelees, solo quédate atrás, yo me encargaré de esto, respondería Picoro sin apartar la vista del horizonte. En cuestión de segundos, Gamma 1 y Gamma 2 aparecieron, flotando frente a ellos. Gamma 1 serio y concentrado, mientras que Gamma 2 tenía una sonrisa juguetona en su rostro. Así que aquí está el famoso Namekiano y el niño que tanto nos interesa, diría Gamma 2 con tono burlón. No dejaré que se lo lleven, diría Picoro firmemente. Si quieren pelear, tendrán que enfrentarse a mí primero. Ese es el plan, diría Gamma 1 lanzándose al ataque. Picoro esquivaría el primer golpe de Gamma 1, pero apenas tendría tiempo de bloquear el ataque de Gamma 2, quien se movía con una velocidad y agilidad sorprendentes. Los dos androides coordinaban sus ataques a la perfección, obligando a Picoro a retroceder. Aunque Picoro estaba en su forma Orange, los ataques combinados de Gamma 1 y Gamma 2 eran abrumadores. Sus puños golpeaban con una precisión letal y cada choque de energía sacudía el suelo bajo ellos. A pesar de sus esfuerzos, Picoro empezaba a sentir el desgaste. Esos androides no eran rivales ordinarios. ¡Ravion, corre!, gritaría Picoro mientras esquivaba una patada que casi lo derriba. Ravion, aterrorizado, observaba desde la distancia. Su corazón latía con fuerza mientras veía cómo Picoro empezaba a ser superado por los androides. Sentiría una presión en su pecho, una sensación que no comprendía del todo. Era algo más que miedo. Era una energía que empezaba a burbujear dentro de él, como la vez anterior. No quiero que lo lastimen, murmuraba Ravion con sus ojos llenándose de lágrimas. Gamma 1 lanzaría un poderoso rayo de energía que impacta en Picoro, enviándolo contra una roca cercana. El Namekiano se levantaría con dificultad jadeando, mientras los androides se preparaban para un ataque final. ¡No!, gritaría Ravion de repente. Una explosión de energía saldría de su cuerpo, aún más poderosa que la anterior. Su aura resplandecía de un color dorado y sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había mostrado. Picoro lo miraba sorprendido, sintiendo que finalmente el poder de Ravion estaba despertando. ¡Deténganse!, gritaría Ravion y con un movimiento de su mano lanzaría una poderosa ráfaga de energía que golpea a Gamma 1 y Gamma 2, enviándolos volando varios metros hacia atrás. Los androides intentarían recomponerse, pero Ravion no les daría tiempo. Con una fuerza inesperada, el niño cargaría hacia ellos, lanzando un ataque tras otro. Picoro, aún recuperándose, observaba con asombro cómo el poder oculto de Ravion se manifestaba. Aunque no tenía control total, su fuerza era suficiente para poner a los androides a la defensiva. Finalmente, con un último grito, Ravion lanzaría una enorme ráfaga de energía que envolvería a ambos androides, creando una explosión que sacudió la montaña entera. Cuando el humo se disipa, Gamma 1 y Gamma 2 yacían en el suelo, gravemente dañados, incapaces de continuar la pelea. Esto no puede ser cierto, diría Gamma 1. No se supone que ese niño sea un guerrero, diría Gamma 2. Ravion, exhausto, caería de rodillas. Su energía estaba desapareciendo tan rápido como había llegado. Picoro correría hacia él, sujetándolo antes de que cayera al suelo.
Lo hice. Murmuraba Ravion antes de desmayarse. Picoro lo observaría en silencio. Su expresión reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. El niño había mostrado un poder increíble, pero ese poder descontrolado era peligroso. Ravion necesitaba aprender a controlarlo, y Picoro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Bien hecho, Ravion, pero esto es solo el principio, murmuraba Picoro mientras miraba al horizonte, consciente de que la amenaza de la patrulla roja aún no había terminado. Picoro se iría lejos con el pequeño Ravion, mientras que Gamma 1 y Gamma 2 llegarían a la patrulla roja con malas noticias. ¿Cómo es posible que les haya ganado un simple niño? Diría Magenta furioso. Son la cosa más inútil que he visto en mi vida. Lo sentimos, gran señor, diría Gamma 1. Ese niño pasó cerca de nosotros con su rayo láser, diría Gamma 2. Por favor, deja de hablar como un idiota, diría Gamma 1. Ambos son unos idiotas, diría Magenta. Maldición, tengo que hacer algo. Ese niño tiene que ser nuestro. Picoro estaba entrenando a Ravion, pero el niño no parecía mostrar avances. Trataba de usar su poder, pero no lo lograba. Vamos, mocoso, lo hiciste hace horas. Deberías de poder hacerlo ahora, diría Picoro. Lo siento, no me sale, diría Ravion. De todas maneras, yo no recuerdo haber hecho algo como eso. De seguro fue un sueño que tuvo. Que no fue un sueño, que eso pasó, diría Picoro. Sacaste un poder que por un momento era superior al mío. Ravion comenzaría a llorar. Se sentía muy presionado por Picoro. No hace falta que me grite de esa manera, diría Ravion. No me gusta que me griten. No puedo creerlo, diría Picoro. Esto es peor de lo que pensaba. Una noche, Ravion saldría afuera, miraría al cielo llorando. Quiero ver a mi mamá y a mi papá, diría Ravion. Oye, no te pongas así, ya podrás ver a tus padres. Se escucharía la voz de Goku. ¿Quién está ahí?, diría Ravion aterrado. ¿Acaso hay un fantasma? Claro que no, diría Goku al mostrarse. Eres como mi abuelo, tienes el mismo cabello, diría Ravion, pero Ravion vería la aureola de Goku. ¿Eres un ángel?, diría Ravion. No, claro que no, diría Goku. Mi nombre es Goku y soy un Saiyajin. Eres la persona de la que habla Picoro, diría Ravion. Picoro dice que debo de ser como tú, pero estoy muy pequeño. Puede ser, pero eso no es barrera alguna, diría Goku. Cuando yo tenía tu edad, ya peleaba con sujetos fuertes. ¿De verdad?, diría Ravion. Así es, y también mis hijos y mis nietos, diría Goku. No lo puedo creer, diría Ravion. Así es, por eso tienes que hacerte fuerte, diría Goku. Tienes que proteger al planeta, y eso incluye a tus padres. Ravion emitiría una gran sonrisa. Sí, lo haré, diría Ravion. El señor Picoro puede que tenga cara de malo, pero es buena persona. Cara de malo, diría Picoro desde lejos, que estaba atento a la conversación. Goku se iría al despedirse del niño, pero este estaba más motivado que nunca. Por otro lado, Magenta seguía con sus planes de conquista. Quería secuestrar al niño como sea, para quedarse con el campo de la familia. Solo le quedaba una alternativa para poder vencerlos. Si no gano con esto, no sé qué voy a hacer, diría Magenta. Magenta acababa de abrir una cápsula de donde saldría Gamma 3. Tras el fracaso de Gamma 1 y Gamma 2, decidiría fusionarlos en un solo guerrero, ya que no tenía los recursos para diseñar al tercer androide. Gamma 3, tu misión es clara. Debes de eliminar a Picoro y secuestrar al pequeño Ravion, diría Magenta. Pero el niño debe de venir con vida sea como sea. Entendido, diría Gamma 3. Haré pedazos a ese sujeto y se arrepentirá de meterse con la patrulla roja. Gamma 3 saldría volando, directo a la ubicación de Picoro y Ravion. El pequeño estaba meditando mientras Picoro lo controlaba. Va entendiendo cómo funciona eso, pero a un paso muy lento, pensaría Picoro. Necesito buscar la manera de que incremente sus poderes más rápido. Luego, Picoro sentiría una presencia dominante, un ki que jamás había sentido en su vida. ¿Qué es eso?, diría Picoro al ponerse en pie. Ravion también lo sentiría. Viene alguien muy fuerte, diría Ravion. Ahora puede sentir la presencia de los demás. No me esperaba que aprendiera eso tan pronto, pensaría Picoro. Gamma 3 aparecería ante Picoro y Ravion. Su presencia era intimidante, más que la de los otros dos androides combinados. Su diseño era imponente, con una armadura pesada y detalles más oscuros, reflejando su naturaleza más peligrosa y letal. Su energía se sentía como un golpe en el pecho, y hasta Picoro, con su experiencia y poder, sentiría una pequeña chispa de duda. Vaya, parece que este será un buen desafío, diría Gamma 3 con una voz más grave. Sus ojos rojos brillaban amenazadoramente. Estaba listo para
acabar con ellos sin dudarlo. Ya no habrá piedad, Namekiano. Mi misión es clara y el niño vendrá conmigo. Picoro se planta firmemente delante de Ravion, protegiéndolo al pequeño con su cuerpo. No dejaré que te lo lleves. Si quieres pelear, lo haré con todas mis fuerzas, diría Picoro, ajustando su postura de combate. Señor Picoro, tenga cuidado, diría Ravion. Ravion, detrás de Picoro, estaba completamente asustado. A pesar de las palabras motivadoras de Goku, el miedo lo tenía atrapado. Las manos le temblaban y su respiración era errática. No podía evitar sentir que este era un enemigo imposible de vencer. Señor Picoro, tengo miedo, murmuraba Ravion, con los ojos llenos de lágrimas. Ya te dije, no tienes que pelear, pero quiero que observes, quiero que aprendas. Controlar el miedo es el primer paso para ser más fuerte, diría Picoro sin apartar la vista de Gamma 3. Quédate atrás, yo me encargaré de esto. Sin más preámbulos, Gamma 3 cargaría hacia Picoro a una velocidad increíble para su tamaño. Picoro apenas tendría tiempo para levantar sus brazos y bloquear el impacto. El golpe de Gamma 3 lo haría retroceder varios metros. Sus pies cavarían 2 surcos en el suelo. Aún así, Picoro se mantenía firme. Su expresión estaba llena de concentración. No podía permitirse perder esta batalla. Parece que eres más resistente de lo que pensaba, pero eso no será suficiente, diría Gamma 3, preparando un segundo ataque. Ahora verás el poder combinado de Gamma 1 y Gamma 2. Un momento, ¿eres una fusión de esos dos?, diría Picoro. Vaya, pensé que te darías cuenta por ti mismo. ¡Qué decepción!, diría Gamma 3. Picoro, sin perder tiempo, lanzaría un rayo de energía desde su mano, intentando ganar algo de espacio entre ellos. El rayo sería directo hacia el pecho de Gamma 3, pero el androide simplemente lo desvía con un movimiento rápido de su brazo, sin inmutarse. ¿Eso es todo lo que tienes, Namekiano? Mis hermanos fueron derrotados porque subestimaron al niño. Yo no cometeré ese error, gruñía Gamma 3 antes de lanzarse nuevamente al ataque. El combate entre ambos se intensificaba en cada segundo que pasaba. Cada intercambio de golpes era brutal. Las ondas de choque rompían rocas y sacudían el terreno. Gamma 3 era extremadamente rápido para su tamaño y su fuerza era abrumadora. Picoro estaba en su forma Orange, su poder máximo, pero aún así sentía la presión. Gamma 3 no solo era fuerte, también era preciso y cada uno de sus golpes buscaba un punto débil de la defensa de Picoro. ¡Ah! Gritaría Picoro lanzando una ráfaga de golpes con toda su energía, pero Gamma 3 esquivaba con destreza, contrarrestando cada ataque con una serie de golpes rápidos que hacían que Picoro retrocediera una y otra vez. Ravion observaba desde la distancia. Su miedo se incrementaba con cada segundo. El niño temblaba, viendo cómo Picoro luchaba para mantenerse de pie. Nunca había sentido tanta impotencia en su vida. Las lágrimas comenzarían a correr por su rostro. ¡Picoro, no!, gritaría Ravion, pero no podía moverse. Estaba congelado, atrapado en su propio terror. Gamma 3 lograría conectar un golpe directo en el estómago de Picoro, haciéndolo escupir sangre antes de lanzarlo varios metros hacia atrás. Picoro caería pesadamente al suelo, levantándose con dificultad. Estaba herido, pero no se rendiría. «Esto no ha terminado», exclamaría Picoro, recobrando el aliento y lanzando una nueva ráfaga de energía hacia Gamma 3. La explosión sería enorme, cubriendo todo el campo de batalla en una nube de humo. Pero cuando el polvo se disipa, Gamma 3 seguía de pie, sin apenas un rasguño. Solo sonrió de manera fría y cruel. Era mucho más fuerte de lo que Picoro esperaba. «Eres más resistente de lo que pensaba, pero es hora de que esto termine», diría Gamma 3, apuntando con su brazo hacia Picoro. «¡Toma esto!». Un rayo de energía púrpura saldría disipado del brazo de Gamma 3, directo hacia Picoro. El Namekiano intentaría esquivarlo, pero el rayo sería demasiado rápido. Lo impacta en el pecho, atravesándolo y haciéndolo caer al suelo con un fuerte grito de dolor. ¡No, Picoro!, gritaría Ravion viendo a su maestro caer, sangrando y casi inconsciente. El cuerpo de Picoro estaba gravemente herido. Su energía había disminuido drásticamente. Gamma 3 caminaría lentamente hacia él. Su intención era clara: terminar el trabajo. Ravion, viendo cómo Picoro estaba a punto de ser eliminado, sentiría algo dentro de él romperse. El miedo que lo había estado paralizando se transformaría en otra cosa. No podía quedarse ahí y dejar que Picoro muriera. «No dejaré que lo lastimen más», diría Ravion mientras apretaba sus puños con fuerza. La energía dentro de Ravion
comenzaría a brotar de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era el poder descontrolado de antes, sino algo más enfocado. Su aura dorada brillaba intensamente alrededor de su pequeño cuerpo. El suelo bajo sus pies comenzaría a temblar y su cabello empezaría a levantarse, agitado por la energía que lo rodeaba. ¡Detente!, gritaría Ravion con una voz más fuerte de lo que jamás había usado y correría hacia Gamma 3. Gamma 3, sorprendido por la repentina explosión del poder del niño, se gira para enfrentarlo, pero Ravion no le daría tiempo para reaccionar. Con una velocidad impresionante, lanzaría un puñetazo que impacta directamente en el torso del androide, enviándolo volando hacia atrás. Gamma 3 aterriza pesadamente. Su armadura se había agrietado por el golpe. ¡Imposible! Gruñía Gamma 3 mientras se levantaba. ¿Cómo es posible que un niño como tú tenga tanto poder? ¡No voy a dejar que lastimes a Piccolo!, gritaría Ravion mientras su aura dorada aumentaba en intensidad mientras cargaba hacia Gamma 3 una vez más. El combate entre Ravion y Gamma 3 sería feroz. Ravion, aunque inexperto, estaba siendo impulsado por una determinación pura. Cada golpe que lanzaba parecía más fuerte que el anterior. Gamma 3, aunque sorprendido, no se quedaba atrás. A pesar de su tamaño y peso, lograba esquivar algunos de los ataques del niño y contrarrestar con poderosos golpes propios. Pero algo estaba claro. Ravion había despertado un poder que ni él mismo entendía. ¡No voy a perder!, gritaría Ravion lanzando una ráfaga de golpes consecutivos que finalmente romperían la defensa de Gamma 3. Con un último grito de esfuerzo, Ravion concentraría toda su energía en un solo ataque. Extendería sus manos hacia adelante y una ráfaga de energía dorada comenzaría a formarse. El aire a su alrededor se carga de electricidad y la esfera crecería rápidamente en tamaño y poder. ¡Este es el fin!, gritaría Ravion lanzando la esfera de energía hacia Gamma 3. ¡No puede ser! ¿De verdad tiene ese poder?, diría Gamma 3 aterrado. El androide intentaría bloquear el ataque, pero el poder de Ravion era abrumador. La esfera impactaría contra Gamma 3, creando una explosión masiva que sacudía todo el campo de batalla. Cuando el humo finalmente se disipa, Gamma 3 yacía en el suelo. ¡No lo entiendo!, diría Gamma 3. Se supone que eras solo un niño tonto e indefenso. Gamma 3 se pondría en pie con dificultad. No estaba dispuesto a rendirse por nada del mundo. Yo voy a proteger la Tierra a toda costa, diría Ravion. No dejaré que nadie le haga daño a la Tierra. Piccolo comenzaría a cobrar la conciencia. Al despertar, lograría ver a Ravion transformado en Super Saiyajin, aunque lo veía borroso por su estado. ¡Lo hizo!, diría Piccolo débilmente. Gamma 3 forzaría su ki al máximo usando las pocas reservas de energía que le quedaban. Este se lanzaría con todo hacia Ravion. Ravion respondería de la misma manera. Ambos chocarían sus puños entre sí, creando una gran oleada de energía a lo lejos. Piccolo incluso saldría volando varios metros por la fuerza del impacto. Luego de eso, vemos a Ravion y Gamma 3 con sus puños fusionados haciendo contacto. Pero el puño de Gamma 3 comenzaría a agrietarse liberando pequeños destellos de energía. Luego de eso, las grietas se extenderían por su muñeca. ¡Sal de ahí!, gritaría Piccolo. Ravion, sin dudarlo, retrocedería a toda velocidad. El cuerpo de Gamma 3 se agrietaría por todas partes, para luego estallar en miles de pedazos liberando gran cantidad de energía. Ravion caería de rodillas. Exhausto, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero lo había logrado. Había salvado a Piccolo. Mientras el pequeño jadeaba, el namekiano se acercaría lentamente, herido, pero con una sonrisa en el rostro. Lo hiciste, lo lograste, Ravion, diría Piccolo arrodillándose junto al niño. Ese poder, finalmente lo sacaste. Estoy muy orgulloso de ti. Ravion, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente asintió. Estaba demasiado cansado para hablar. Había dado todo lo que tenía y más. Había superado su miedo y había protegido a su amigo. Descansa ahora. Has hecho suficiente, diría Piccolo suavemente, levantando al niño en brazos. Mientras se alejaban del campo de batalla, Piccolo sabía que este era solo el comienzo. Ravion tenía un poder increíble, pero aún quedaba mucho por aprender. Y con la patrulla roja todavía activa, el futuro seguía siendo incierto. Pero por ahora, lo más importante era que habían sobrevivido. Magenta, observando desde su base, apretaría los puños con furia. ¡No puede ser cierto!, diría Magenta furioso. ¡Ese mocoso miserable! Es como si Goku nunca hubiera muerto. Magenta estaba listo para seguir con sus planes. Aún le quedaba una carta bajo la manga, aunque era muy peligroso. Tras perder a Gamma 3 y la mayoría de su base, solo le quedaba un plan de emergencia. Algo que lo había descartado, pero que las circunstancias lo obligarían a implementar. Solo me queda despertar a Cell Max, diría Magenta. Magenta llegaría a un laboratorio abandonado.
donde Cell Max estaba sellado. Era un prototipo de mejora en base a Cell, pero sin la necesidad de usar androides. Sé que es inestable, pero no me queda más alternativa. Diría Magenta. ¿Es esto o nada? Magenta despertaría a Cell Max. Este abriría los ojos con dos luces rojas incandescentes. De un estallo de ki, destruiría todo el laboratorio que lo rodeaba. Tras esto, el edificio entero se derrumbaría. Magenta saldría de entre los escombros para darle la orden a Cell Max. Oye, escúchame, soy tu creador. Diría Magenta. Tienes que encargarte de un namekiano llamado Piccolo y un niño llamado Ravion. Cell Max observaría a Magenta, pero por alguna razón reacciona pisándolo. Su pie cubriría su cuerpo por completo. Solo se vería una mano resistirse liberando corriente eléctrica para luego caer. Cell Max acababa de destruir a su propio creador. Luego de eso, Cell Max gritaría expulsando un gran rayo de plasma hacia el cielo. Piccolo y Ravion sentirían la energía desde lo lejos. ¿Qué es eso? Diría Ravion. No puede ser. ¿Acaso la patrulla roja no se detiene con nada? Diría Piccolo desconcertado. Los peligros no terminaban. Ahora, Piccolo y Ravion deberían de enfrentar a aquel monstruo suelto que estaba destruyendo todo a su paso. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Ravion despertó el Super Saiyajin? ¿Acaso el niño podrá vencer a Cell Max? Y también, ¿qué será del destino del planeta Tierra? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película de la muerte de Goku. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría, este video tiene que llegar a los 10.000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.